Hola tribu, ¿cómo estáis? Bueno, feliz año nuevo a todos, 2026, un año, bueno, para replantearse la vida, va a ser un año súper intenso, súper rápido, con mucha acción, con mucha actividad y donde ya no conviene hacer introspección y mirar hacia adentro, sino que hay que mirar hacia adelante. Pero todo esto será a partir de finales de enero, así que todavía nos quedan unos días y vamos a aprovechar para centrarnos en algo, un aspecto astrológico que ocurre, es un ciclo de Venus, prácticamente cada año hace una conjunción con el Sol en un signo del zodíaco, en algún lugar de esa carta astral que vemos nosotros, que es un círculo, y ahí de donde se da la conjunción marcamos un puntito y durante unos cuantos años se van formando diferentes puntitos. Tú unes con un lápiz esos puntitos y te queda una estrella de 5 puntas. Es lo que llamamos el Venus Star Point. Cada uno de esos momentos encierra un proceso evolutivo en el que nosotros vamos reconociendo nuestra propia Venus interna, ¿no? Que es nuestra forma de relacionarnos con el otro, nuestra capacidad de abrirnos, de ser receptivos, de entrar en relaciones afectivas, de construir con nuestro mundo interior un encuentro que sea saludable y en función de cada año el lugar donde ha sido esa conjunción podremos ver, haciendo un recap hacia atrás, cómo nos hemos relacionado desde unas características diferentes y eso año a año. Así que quédate conmigo para que podamos explorar ese proceso y aprovechemos este inicio de enero en el que todavía no solo cabe, sino que es momento de terminar de hacer algunas reflexiones profundas para ya terminar de cerrar ese ciclo de 2025 que ya os digo va a arrastrar un trozo de enero e incluso un trozo de febrero, aunque para finales de enero, bueno, habrán cambiado ya mucho las tuercas. Entonces, como os iba contando, en 2020 fue la primera conjunción en Géminis y ese fue un año en el que nos relacionamos desde el juego, donde probamos a jugar en las relaciones a unos roles distintos a los que estábamos habituados. Por ejemplo, si tú eres una persona que habitualmente ha tenido un papel más pasivo, de esperar a que venga el otro y te diga cositas y te mande mensajitos, 2020 era un año para atreverse a jugar algo diferente, atreverte a ir tú, a exponerte un poco más, a seducir más al otro con propia voluntad. Era un año donde no cabía mucho el compromiso, sino más bien la variedad, el juego, el probar cositas nuevas. En 2021 fue la segunda conjunción y esta se dio en Aries. Y ese fue un momento en el que estoy segura que podréis ver cómo en vuestras relaciones pudisteis dar un punto y decir, no, por aquí no paso, vamos, es que ni de coña, esto no lo quiero, esto no me gusta. Y por el contrario, ¿no? Decir, no, es que yo quiero esto. Y era un momento donde frente al otro, en las relaciones, tú te autoafirmabas y decías, no, es que yo quiero hacer esto y lo hago. No era tanto momento de, bueno, vamos a reflexionar, a hablar, a ver, a probar. No. Ahí no cabían dudas. O sea, era por aquí y por aquí que voy, ¿no? Conozco una persona que me contó justo que en 2021 decidió parir en casa. Ya tenía hijos, siempre había pues ido al hospital, ¿no? Y decidió que no, que por sus ovarios, que lo hacía en casa, a pesar de no tener el apoyo, digamos, de su entorno más cercano, pero ella lo hizo como le salió, pues, de ahí, de su útero. También me contó, ¿no?, que sentía que había personas que eran un poco invasivas, ¿no?, y que ella pudo, dentro de lo que era posible, ¿no?, pues poner límites y decir, pues no, pues en mi casa tú no entras, por esta puerta no vas a pasar. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Yo que siempre he sido en las relaciones una persona muy... Siempre me ha costado mucho decir que no, en general, poner límites. Siempre he sido muy flexible, muy adaptable, muy de evitar el conflicto también, tengo mucho Piscis ahí. Y ese fue el año en el que por primera vez en mi vida dije no. Por aquí no paso, se acabó, esto se termina, no me gusta, adiós, chao. Así que lo recuerdo con especial, bueno, cariño, ¿no? Porque fue un momento como muy empoderador. Fue un momento donde seguro que notaréis que hubo un poco como de enfado, ¿no? Que había una incomodidad en algunos aspectos y que pudisteis sacar un poco ese cabrito interno que todos tenemos para marcar distancias. Así que buen punto para 2021, para esa conjunción Sol-Venus en Aries. Luego nos vamos a 2022.
Ahí tuvimos un año donde la conjunción fue en Capricornio. Capricornio es un signo que nos habla de las responsabilidades, las cargas, la disciplina y el trabajo. Entonces es un momento donde tú te haces cargo de tu propio mundo interior. Yo me acuerdo que tuve como un brote espiritual un poco fuerte, difícil de sostener en la realidad. O sea, me pasaron cosas que de verdad si las cuento para no creerlo. Y en aquel momento pues tuve que parar un poco todo. O sea, fue un momento bastante de soledad en el plano vincular, típico también de Capricornio, ¿no? Autosostenerse significa que no hay ese compañero, ¿no? que te sostenga. Y donde te toca hacerte cargo de algo interno, de tu propio mundo emocional, de tu propia forma de relacionarte con la realidad o con los demás. Un año para, bueno, reestructurar un poco tu mundo interno. Creo que cada uno de nosotros podrá recordar como ese fue un momento de maduración donde, bueno, nos tocó asumir emocionalmente una carga y construir algo con ella, ¿no? Yo me acuerdo también que ¿no? Cuando se acercaba el final de 2022 ya tenía las ideas mucho más claras. Me había ido muy bien ese proceso para centrarme y concretar algunas cosas que yo quería. Fue un momento como de mucha ambición, ¿no? De ir a por todas. En 2023 vino la conjunción en Libra. Este es un momento muy interesante. Uy, bueno, aquí está el regalo de Reyes de mi niña, la tatuadora con 4 años. En Libra es un momento donde cuando te relacionas con el otro, lo haces a través de un espejo. Ves en el otro algo que tú anhelas, algo que a tú te gusta y que quieres asumir incluso, ¿no? Como una admiración frente al otro. Yo me acuerdo de tener una pareja a la que, bueno, sí, admiraba un montón y poco a poco va surgiendo el punto donde tienes que negociar cositas. Me acuerdo que ese fue el año que aprendí la palabra, no, estos son los no negociables, ¿no? Entonces fue un momento donde nos relacionábamos desde el tratar de encontrar un justo equilibrio entre mi individualidad y la individualidad del otro. O sea, cada uno tenía su propio plano de existencia, su propio trabajo, sus responsabilidades, su horario, su dieta, su todo. Entonces, cabía sentarse a charlar, a negociar, a hablar, a planificar y cómo lo hacemos y qué elegimos y qué no, qué se puede negociar, qué no se puede negociar, dónde está el límite y buscar un equilibrio. ¿Cómo terminó? Ahí veréis vosotros. Y yo la verdad es que a pesar de que llegamos a muchos acuerdos, terminó la cosa bastante tensa, bastante incómoda. Fue un momento también donde los nodos lunares estaban en Aries Libra, entonces también tocaba mucho poner noes, ¿no? Cada vez que había un eclipse en Aries quedaba más claro cuáles eran los no negociables y lo que ya no estábamos dispuestos a poner encima de la mesa como negociación. Así que nos ayudó mucho a definir. Luego viene 2024. 2024 fue el año de conjunción Sol-Venus en Leo. ¡Qué maravilla de momento! Eso también explica el final de las relaciones, vínculos que teníamos en 2023 de Libra, ¿no? De ese espejo de negociación. Llega esa energía de Leo que dice, no, ahora es momento de recuperar tu autoestima, tu valor personal, tu valía, tu dignidad. Así que era un momento en el que tocaba salir de lo conocido, de lo cómodo, de lo familiar, para construir una identidad personal muy fuerte. Así que, bueno, sí que me imagino que muchos de vosotros habréis vivido en aquel entonces pues, los típicos romances leoninos llenos de pasión, de juego, de encuentro, pero que sobre todo la clave era desarrollar un amor propio, un valor propio, una dignidad del ser. Me repito porque estas palabras son muy importantes y pocas veces las consolidamos como Dios manda. Entonces, bueno, importante, ¿no? Era un momento donde tocaba elegir, ¿no? Elegir aunque doliera aquello que nos beneficiara. Y también dejar de aceptar, ¿no? Para mí fue un momento donde no, por aquí no paso, esto ya no lo acepto. Un poco parecido al fuego de Aries, pero en el fuego de Aries fue un romper más brutal, ¿no? Más de
una explosión y ya está. Y en cambio en el de Leo había mucha más claridad de espíritu, ¿no? Había mucha más conciencia de lo que realmente quería a nivel de lo que valoraban los vínculos y hacia dónde yo quería llevar mi propia identidad. Entonces no era tanto un luchar por la supervivencia, era más un poner la carne en el asador para que mi propio ser, mi propia identidad, mi propia personalidad pudiera encontrar un sitio donde brillar y expandirse. Eso sí, cabe decir, año Leo, drama no faltó, de vivir situaciones un poco absurdas que se salen absolutamente del guión, inesperadas, burlescas, divertidas también y apasionadas a veces, pero bueno. Y luego terminamos en el 2026, que otra vez finalizamos con una conjunción de Sol y Venus en Capricornio. Y es muy bueno porque la última conjunción, la que termina de formar esa estrella que yo os contaba, nos permite hacer un poco de síntesis. Y en ese sentido, creo que este 2026 lo que viene a decirnos es qué es lo que ya no estás dispuesta a sostener emocionalmente y, por otro lado, qué es lo que estás dispuesto a sostener. Es un momento 2026 para terminar de recalibrar, ¿no? En el que ya hemos abierto diferentes puertas y ya nos encontramos en un punto en el que, si miramos atrás y vemos 2020, nuestra vida ha cambiado absolutamente. O sea, no tiene nada que ver para bien y para mal. Me refiero, ha habido mucha pérdida en ese camino. Hemos tenido que dejar muchas versiones de nosotros atrás. Hay muchas personas también que se han quedado en el camino, bien porque las relaciones ya no se han sostenido o bien porque, digamos que la vida se las ha llevado por delante, ¿no? Por fallecimiento. Sin embargo, cada vez tenemos más capacidad de sentir paz en el vínculo porque tenemos más claridad de lo que no queremos y de lo que sí queremos, de lo que nos complementa, de lo que está alineado con nuestros propósitos, con nuestros momentos del aquí y ahora y con nuestros valores que han estado transformándose en esta década de los 20. Entonces, es un momento clave para que tú veas qué es lo que estás dispuesto a sostener con tal de entrar en una relación y en un vínculo en el que realmente puedas disfrutar. No siempre buscamos a la hora de relacionarnos esa pasión de gavilanes, ¿no? A veces necesitamos que haya una estructura, una posibilidad de desarrollo personal o financiero o lo que sea. Entonces es interesante que puedas ver ahora, pues eso, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre el amar? En 2020, ¿hasta qué punto has sido capaz de jugar con diferentes roles, probar cosas diferentes, no centrarte en comprometerte, sino en la variedad de cosas que hay en el mundo a la hora de relacionarse en el amor? En 2021, la capacidad que has tenido para poner límites y decir, no, esto no lo quiero, o sí, esto es lo que deseo e ir a por ello. En 2022, ese momento a lo mejor más de soledad, pero de concreción, de sostener tu propia realidad emocional y construir algo con ella, algo con un poco de ambición. En 2023, ese momento de espejo, de ver al otro y decir, admiro esto, pero eres diferente a mí, entonces ¿cómo podemos llegar a acuerdos que mantengan un equilibrio? ¿Cuáles son tus negociables y tus no negociables? Luego en 2024, ese momento leonino donde también pongo un límite y declaro, pues mi camino es este, yo para brillar necesito ir por aquí, pero no estoy dispuesta a transigir en esto. Ese momento a lo mejor un poco dramático, pero intenso, ¿no? Y fiel, ¿no? Buscando esa dignidad y ese valor propio. Y finalmente, 2026 terminamos con esta conjunción en Capricornio que nos deja con esa pregunta que os estaba lanzando de qué es lo que estoy dispuesto a sostener y qué no, ¿no? Para empezar y abrir un nuevo ciclo de conjunciones del Sol y de Venus, ¿no? ¿Qué cositas podéis mirar si queréis reflexionar un poquito vosotros en estos años, ¿no? Que pueda ser interesante para vuestro propio autoconocimiento y desarrollo personal. Pues, por ejemplo, ¿qué patrón se repite, ¿no? Porque aunque la forma de amar, el vínculo o el compartir sea diferente, veréis que hay patrones que se repiten porque son cosas que están integradas en vosotros, que aprendisteis
observasteis, con lo que os identificasteis de pequeños. Determinar esos patrones es interesante porque estamos a punto de, terminar de petar con ellos, así que está bien verlos y decir, chao, ¿qué cambió, no? ¿Qué cambió dentro de ti? Tu lista de negociables o de, sobre todo, no negociables, que esto me encanta, me parece maravilloso, mirar atrás, ¿no? Y poder reconocer todo lo que has aprendido sobre el amar y todo lo que ya no puedes ignorar, ¿no? Respecto a tu forma de vincularte. Y nada, finalmente terminar diciéndoos que no hay una forma correcta de amar, ni de relacionarse, ni de vincularse, digan lo que digan, que es verdad que hay formas más conscientes y formas más inconscientes y ahí, hay que tener claro cuál es tu línea y en dónde tú te quieres colocar. Y luego entender que los ciclos no juzgan, simplemente ordenan, ¿no? Tienen su propio ritmo y tienen su propio sentido, que a lo mejor nosotros no llegamos a comprender, pero tienen un orden y ese orden nos hace parte de un proceso. No amamos como antes, pero no porque algo se haya roto. Bueno, seguro, en el camino se han roto muchas cosas, pero más bien porque algo ha madurado, porque hemos hecho un proceso de experimentación, de vivencia, de juego, de recorrido en el camino de la vida y esa maduración es la que nos llevamos para seguir adelante. Cuéntame en comentarios si te resuenan estos años y qué experiencias has vivido. Un abrazo gigante.